Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de este libro de María Zambrano que se llama Delirio y Destino. María Zambrano es una o fue una escritora y filósofa española que nació el 22 de abril de 1904 en Vélez, Málaga, y que se murió el 6 de febrero de 1991 en Madrid, en España. Entre sus obras más conocidas están El hombre y lo divino, de 1955, Filosofía y poesía, de 1939, Claros de bosque, de 1977, La tumba de Antígona, de 1967 y bueno, muchísimas otras. Es el primer libro que yo leo de ella y pues bueno, tiene un tono bastante autobiográfico, personal. Aquí nos dicen que este libro fue escrito en La Habana en 1952, pero publicado de manera tardía en 1989. Es a través de reflexiones históricas, primero, y de fragmentos intensos al cierre, una breve franja histórica de la vida de María Zambrano, que abarca de 1929 hasta la proclamación de la Segunda República en 1931. Y este es un periodo corto pero fundacional en cuyo transcurso la filósofa cifra las raíces tanto de su biografía personal como de una identidad colectiva, la formada por todos aquellos coetáneos que, como ella, vivieron similares circunstancias y se vieron abocados, una vez concluida la Guerra Civil Española, al desamparo, la soledad, la nostalgia y el exilio. La verdad, no he preparado nada para esta ocasión, sino que voy a leer los fragmentos que más me llamaron la atención. Bueno, entendí bastante de, pues, de ella, de España y de ese momento histórico que son los 30 en Madrid y en toda España. Um, Quisiera comenzar con, bueno, como viene aquí, dice, vivir a solas es vivir a medias, estar recluido, condenado, cegado también, es estar en reserva y a la defensiva. Se puede morir aún estando vivo, se muere de muchas maneras, en ciertas enfermedades, en la muerte del prójimo y más en la muerte de lo que se ama y en la soledad que produce la total incomprensión, la ausencia de posibilidad de comunicarse, cuando a nadie le podemos contar nuestra historia. Eso es muerte, muerte por juicio, el juicio de quien debía de oír y entrar sin más en el dentro de la propia vida. Es la muerte. Vivir es convivir, había dicho Ortega, y cuando la convivencia es imposible, porque el que convive se interpone y echa su juicio sobre la persona, sobre aquello que nace solamente cuando se comparte, es la muerte. Se muere juzgado, sentenciado a aislamiento por el otro. Bueno, aquí igual nos cuenta cómo tomó clases con Ortega y al parecer pues, lo admiró bastante. Nos dice que, bueno, en más de una ocasión aparece pues su figura y pues lo cita tal cual como para decir eso de yo soy yo y mis circunstancias o para hacer referencia a la rebelión de las masas. Y bueno, a ver, aquí va a haber un pasaje en el que habla sobre el amor. Dice, y si el amor va a ser compartido, vivido, hay que soportar la vida de lo que se ama. Y si no, todo se hace más fácil como lo fue al final para Don Quijote, para Dante, para todos los grandes estrategas del amor que supieron ser esclavos siendo en verdad libres, es decir, ganar voluntad. También, bueno, al final aquí habla de muchas figuras literarias, de, bueno, muchas reflexiones que tuvo, de por qué quiso ser filósofa, de cuando se tuvo que ir, pero a ver, vamos a ver qué va saliendo. Y, a ver, dice, um, ¿de qué amor no ha vivido ni en sueños viene el amor a un ser concreto? No es un invento, y por ser invento mueve a ser. Don Quijote salió al mundo a llenarlo de sus hazañas porque no hubo a Dulcinea,
Mas, si lo hubiera habido, no hubiera hecho lo mismo en lo que ella le había fallado. Y Dante, que no se acercó a Beatriz por temor de que le dijese que sí, sin duda, hubo de escribir su poema a falta del paraíso no gozado, pero aquel paraíso le hubiera resultado imposible de gozar si no hubiera hecho algo para merecerlo. Por ejemplo, descender a los infiernos. La vida humana es de por sí irónica. Donde comienza lo humano, comienza la ironía. A mayor humanización, mayor juego de reflejos entre el ser y el no ser. Lo humano es la actualización del no ser. También, bueno, ese tipo de reflexiones me recordaron por qué dicen eso de que pues influyó a, o puede ser más bien que precedió a um, Derrida y me recordó, bueno, hace poco había estado viendo una conferencia de Badiou cuando recién había muerto Derrida, que pronunció en la Escuela Normal Superior y en la que hablaba frente a, pues, a sus pares, o sea, principalmente frente a Jean-Luc Nancy, y, pero pues también estaba Pierre Marcheret y Etienne Balibar, y decía algo similar sobre el ser y el no ser. O sea, él desarrolla eso en Derrida con la idea de la inexistencia, porque no existir no es lo mismo que no ser. Pero bueno, pueden buscar la conferencia. Esto me parece más interesante, mucho más concreto. Bueno, o sea, sí también es interesante, pero es más enigmático. A ver, aquí va a ser una comparación entre dos grandes figuras españolas de la literatura, que son Pérez Galdós y Menéndez y Pelayo. Yo no he leído nada de ninguno de los dos, pero como mexicano me hizo pensar en la confrontación que existe en la literatura mexicana entre Octavio Paz, que sería como Menéndez y Pelayo, y uh, Juan Rulfo, que sería como Pérez Galdós. Aunque bueno, Juan Rulfo escribió muchísimo menos. Y dice, y frente a él, coincidiendo en la pasión por España y sobrepasándole en conocimiento viviente, el novelista Pérez Galdós, enumerador de la España subhistórica, de las entrañas que quedan bajo el vivir histórico de la vida cotidiana y aún de la historia misma, reflejada en la vida diaria, en esa su gigantesca obra de los episodios nacionales. Se enfrentaban porque sus diagnósticos sobre el mal español eran opuestos. Menéndez y Pelayo no admitía siquiera el mal, sino que cargaba sobre el mundo moderno la incomprensión denigrante de España intacta y recia en su centro invulnerable a todas las heterodoxias, católica, humanista, ecléctica en el pensamiento. El espíritu español, esencialmente armónico, había huido de los extremismos de los grandes sistemas filosóficos, por amor a una sabiduría mesurada y humana, bajo la sombra de la verdad revelada. La historia de Menéndez y Pelayo es una visión poética de España, asistida naturalmente de la ciencia. Dilthey quizá no lo hubiera diseñado enteramente. Galdós, más genial y profundo en el examen de la vida española que en la formulación del problema y de la solución, auscultó, miró con esa impasibilidad de los grandes autores, los recovecos más secretos del corazón y sus laberintos. Su tesis era la de las izquierdas. España tendría que aprender a tolerar, a practicar una mesurada libertad enriquecida por las reformas sociales. El ejemplo, naturalmente, era Inglaterra. Y bueno, a ver, ¿qué más me llamó la atención? Dice, aquí, bueno, hay bastantes momentos en los que habla de, pues, los jóvenes, pero bueno, aquí también, por ejemplo, menciona a figuras literarias, más figuras literarias, y ahí en casi todo es algo raro en la literatura. Eran tímidos, tuvieron la delicadeza de la timidez literaria, lo dijeron todo a medias, siempre era más lo que insinuaban. Así Azorín Baroja, para saber que Unamuno no pertenecía a esta generación propiamente, les llevaba personal y literariamente como 10 años, bastaría solo eso. Unamuno siempre lo dijo, todo entraba en la mente del lector, de frente, sin deslizarse, antes presentando batalla. Don Ramón María del Valle Inclán no pertenece tampoco al grupo del 98, más joven que Unamuno, mayor que ellos, diferente en estilo, volcado en la fábula y en la expresión. Sin embargo, sobre él también pesó esa timidez en él, que todo lo decía, decirlo así, pero escribir lo hubiera hecho más aún en otro momento. Luego
le desató la lengua con sus geniales esperpentos, gran señor en quien, al verle caminar, se sentía que caminaba con él toda la historia de España. Y bueno, a ver, más adelante, pues aquí está lo que dice sobre Ortega y Gasset. Dice, José Ortega y Gasset, por el contrario, había permanecido en su puesto sin dar grandes señales hasta el momento de inquietud ante el fenómeno de la dictadura, como quien está absorbido en su tarea. Su pensamiento llegaba a la madurez y había publicado en el 27 La rebelión de las masas, primeramente en folletones en el periódico El Sol, de quien era inspirador y donde colaboraba asiduamente, y era una alegría, un regalo para sus lectores el ver aparecer sus folletones, su firma bajo una columna. Leerlo daba ganas de vivir. Su pensamiento era esperanza en ejercicio, caridad intelectual, y todos, cada uno, sentía que había pensado para él las cosas que más le preocupaban, lo que se hubiera querido pensar, lo que se formaba en el alma sin llegar a cobrar forma, uno de esos raros escritores que permiten creer que uno ha escrito lo que lee. Creo que era eso lo que muchos españoles sentían al leerle, que eran ellos los autores, vitalidad, alma, espíritu. No lo había escrito yo misma, acaso no era mío, no había escrito yo también el tema de nuestro tiempo, y no era yo sola, creo que lo habíamos escrito cada uno de nosotros, los jóvenes. A ver, ¿qué más? Aquí nos pone, ah, pues, ¿por qué? Bueno, algunos de sus temas metafísicos, digamos, o filosóficos, dice, vivir humanamente debe de ser ir sacando a la luz el sentir, el principio oscuro y confuso, ir llevando el sentir a la inteligencia. Si la inteligencia no rescata, entiende en verdad, si es necesario entender, si todos los hombres tienen por naturaleza deseo de saber, según Aristóteles, es porque lo que sienten los oprime y porque no pueden dejar de sentir, ni fiarse de su sentir tan solo. Para el que fía está la amarga experiencia de Edipo, que, sabiendo, se dejó llevar de su sentir confiado. Si se pudiese lograr que sentir y pensar fuesen la misma cosa, el mismo acto, entonces sí, con Aristóteles, el acto del pensamiento es vida. Y Aristóteles no se equivocó. No, esta es la vida, acto del pensamiento. Solo que el nuestro es estrecho, oscuro, disperso. El nuestro no es pensamiento de verdad. De las lecciones de Ortega creía haber sacado de verdad una cosa tan solo. Había sido él tan benévolo en el examen de metafísica, se había mostrado sensible, ella lo había visto, a toda la pasión que ella había sentido al padecer por entender. Los maestros de verdad son así, sí, lo ven a uno mejor que uno mismo, lo entienden mejor porque lo piensan mejor de lo que es. Y recordaba aquellas palabras de Hamlet repetidas una y otra vez por su padre, a propósito siempre de algún conflicto en la relación con el prójimo, cuando Horacio le dice, Señor, han anunciado la visita de los comediantes, habrá que recibirles como merecen. Y Hamlet, el príncipe de verdad, no mucho mejor de lo que se merecen. A ver, ¿qué más hay aquí de bello o de interesante? Bueno, aquí, bueno, sí, claro, está la mención de un tal filósofo francés llamado Bergson. Dice en el capítulo que se llama La multiplicidad de los tiempos. Bueno, en la primera parte, que es un destino soñado. Dice, la confusión de los tiempos. Si viviéramos en uno solo, quizá no hubiera confusión. Si el solo tiempo fuese ese que tanto trabajo, ahora se daba cuenta, le había costado establecer el tiempo sucesivo antes, después, ahora, linealmente, el tiempo invención de la conciencia. Cuando leyó a Bergson, le embriagó la crítica del tiempo a imagen y semejanza del espacio, el descubrimiento de la durée y de la intuición, y se sintió segura de que entre filosofía y música no hay diferencia, que las dos hacen algo análogo con el tiempo, recogerlo quizá, ese tiempo de la superficial conciencia, el tiempo cadena, condena, introducir un sistema de número o de palabra y lograr así que el tiempo sucesivo por el que nos arrastramos sea como un solo instante. A ver, aquí hay más sobre, um, bueno, por ejemplo, sobre la amistad. Dice, la amistad corresponde a la meditación, a la vida de la conciencia, es caminar despiertos juntos o al mismo tiempo, no en el tiempo mismo, como en el amor, que de realizarse sería vivir un tiempo idéntico.
¿Y cómo un tiempo puede ser idéntico? ¿Cómo puede darse la identidad en el tiempo, no ya dentro del tiempo, sino en el tiempo mismo? Fundir los dos tiempos o descindir a un tiempo, el del sueño, donde se conforma el ser como en las plantas, tal debe de ser lo que se espera del amor, lo que se persigue y no resulta posible saber de cierto. Si alguna vez alguien lo ha alcanzado, pues solo conocemos las expresiones clásicas, difíciles de comprender. Y además porque el amor se vierte en poesía y la poesía tiene su historia, aunque sea interna, lo cual quiere decir que está ya objetivado. ¿Y qué es lo que corresponde a esta expresión objetivada en historia al estilo y que a la verdad del suceso? Y aunque los amores más expresados son los menos vividos, los no logrados, de los felices, ¿qué se sabe? El obro del amor ha debido de venir de adentro, en el silencio del ser, que no necesita ni permite ser expresado, como la planta no se expresa porque su ser coincide con el sueño. Es un sueño realizado tal como el amor cumplido debe de ser, sin historia. A ver, ¿qué más? Dice más adelante. Bueno, sí, cuando pues se pone a reflexionar sobre la figura del rey y bueno, dice que pues cuando lo vio en persona fue como cuando era niña y las muñecas dejaron de ser como seres encantadores o fascinantes, es decir, como fantásticos y pues mm, se volvieron como en simples objetos. Así le sucedió con el rey, perdió como su encanto. Y recuerda esto que decía Voltaire, dice, la razón vital enunció y pronunció así el modo de tratar a lo real. Cuentan que un día Monsieur de Voltaire, quien a su modo sospechó siempre de la vitalidad de la razón y aún en cierta medida fue precursor del existencialismo, que tiempos más tarde brotaría en su patria, nos cuentan que ese día recibió una visita particularmente ennuyosa, un visitante tedioso al que hubo de decir, dejándose ir a pensar en voz alta, como tantas veces le acontecía, Monsieur, entre nous, vous n'existez pas. Es fácil imaginar el gesto de cansancio con que esta frase fue dicha, sin elevar el tono de la voz, como el que enuncia algo obvio a aquel pobre hombre, y quizá no era tan pobre hombre, tan un hombre como los demás, sino la cifra de lo irreal que suplanta a lo real, de la negación que mantiene en trance de asfixia a la vida, de ese vacío ante el cual el pensamiento queda hechizado. Quizá Monsieur de Voltaire despidió tan gentilmente a alguien que funcionaba por delegación del que hace infatigablemente no ser, no otra cosa se le dijo a su majestad el rey, primero por la razón en función vital, más tarde por el voto simple de los electores, señor, aquí entre nosotros, vos no existís, y él se fue como una sombra. A ver, ¿qué más tengo por aquí? um, Había otro pasaje que me gustó bastante, que es sobre um, la crítica. Bueno, hay dos pasajes o más, un pasaje que es sobre la querella entre Aristóteles y los pitagóricos. De hecho, al final, o sea, como en el apéndice del libro, nos ponen así tal cual una condenación de Aristóteles que hace María Zambrano, en la que explica por qué le cae mal Aristóteles, pero bueno, antes aquí nos pone uh, cómo perdonar a Aristóteles su impecable menosprecio, los llamados pitagóricos. Ella entendía ese insulto propio de las gentes del Mediterráneo. Así decía ese abuelo, el de las uvas, cuando desestimaba a alguno. Aquel, no me acuerdo, sí, le decían fulano de tal, y repetía exactamente el nombre y apellido, lo cual acrecentaba el insulto, pues como un nombre y un apellido puede ser porque se lo decían o lo llamaban así, mientras que si se trataba de alguien estimado, entonces había certidumbre en el nombre, no se lo decían ni era llamado así, tenía un nombre propio, y ahora los tenía aquí a los pitagóricos. Era increíble que fuese ella quien tuviese que hablar de ellos con lo poco que sabía. Y el caso es que los conocía, que sabía quiénes eran, y a partir de saber quiénes eran, trataba de entender lo que les atribuían, el haber pensado. Es lo que ha de hacerse con todos los vencidos, sentir o presentir quiénes son antes de ponerse a descifrar su fragmentado pensamiento, leyendo una y mil veces los apuntes de las clases. Bueno, porque aquí es cuando empieza a contar cómo fue para ella dar clases de filosofía. Y a ver, uf, esto es bueno, pero es bastante denso. A mí como... Uh,
mexicano, digamos, me llamó bastante la atención. Dice, todo estaba ya en aquella hora ya. O sea, aquí se está refiriendo cuando, pues, mm, digamos que no pudo haber fiesta de la democracia por razones conocidas por todos. O bueno, por los que conocen algo de la historia de España. Es decir, cof, cof, la guerra civil, la dictadura, básicamente. Dice, todo estaba en aquella hora ya, toda nuestra suerte. Desaparecimos en el ancho mar de la vida de todos. Nos perdimos ya, generación sin personalidad, con solo una silueta a vida a pesar de ella misma. El triunfo de la esperanza que levantamos a pulso nos anegó. Luego la hora trágica volvió a levantarnos. La esperanza llevó sus víctimas, mas al hundirse en la derrota nos lanzó de nuevo a nuestra escueta vida de supervivientes. Generación de medios seres. Solos juntos haríamos un ser con toda su historia. La utopía, nuestra utopía, se nos ha cuidadosamente repartido. A vosotros, los muertos, os dejaron sin tiempo. A nosotros, los supervivientes, nos dejaron sin lugar. Y así parecemos haber sido sacrificados sin máscara alguna a la esperanza, sin la protección de un nombre definido, de una personalidad, simples víctimas, como si hubiéramos entrado desnudos en la historia, ese baile de trajes, en esa cabalgata, llevados por otros, enseñoreados de otros, de hombres que han querido y logrado poseer, entramos desposeídos y por nosotros mismos, así que tampoco podríamos formar en el cortejo de las víctimas, ni de los siervos, ninguna clase nos recibiría bajo la bandera de su lucha. Quizá la vanguardia de una historia sin máscara, de una historia del hombre libre de la ambición de poseer e irreductible a ser poseído. Su vanguardia, los testigos, el testimonio de que alguna vez se ha querido una historia así, de que no se quiso ninguna más bien, de que se obedeció simplemente a la inspiración de la esperanza sin mezcla, semillas, quizá, de otro modo de ser hombre, de la desnudez y del deshacimiento en la misma historia, de una inocencia responsable y de seguir la inspiración a través de la conciencia, un modo de luchar con la serpiente. Los muertos no tienen voz, es lo primero que pierden, se les oye dentro de uno mismo, en esa música que por instantes brota cuando más olvidados estamos, como si ya nunca pudiésemos estar solos, y llegan palabras entrecortadas, sílabas de ese país de la muerte. Una voz ahogada en el esfuerzo para hablar quiere contar su historia. Todos los muertos prematuros, los muertos por la violencia, necesitan que se cuente su historia, pues solo debe de ser posible hundirse en el silencio cuando todo quedó dicho, ya apurada la vida como una sola frase redonda de sentido. Rendir el alma solo se puede ante una vida en que en su razón fluyente recoge las razones de lo que vivimos, de lo que nos tocó vivir. Mas cuando aquel trozo de destino se hundió como una Atlántida, pero en el seno de una historia sin fondo, cuando se siente funcionar otra vez el arcaico Dios que devora a sus hijos, desposeídos hasta el tiempo, no es posible aceptar el silencio, pues hay el silencio de la razón cumplida que va a integrarse con todas las razones, a ensanchar el curso de la armonía, y hay el silencio disonante que deja en el aire la palabra entrecortada, la razón convertida en grito, el silencio que despoja al condenado del esqueleto de su verdad, el silencio que envuelve a la inspiración asesinada. Y bueno, quisiera terminar con una nota un poco menos trágica. A ver, dice aquí... Bueno, no voy a leer esto de, a ver, voy a hablar de mí mismo, del sí mismo, del mismo, de yo, de la nada. Ahí se pone un poco más metafísica. Entonces, no, voy a leer primero la condenación de Aristóteles, que es cortito, y luego la vertiente más nietzscheana de lo que encontré en el pensamiento que hay en estas páginas. Dice la condenación de Aristóteles. Cuando Aristóteles subió a las altas esferas, algunos pitagóricos estaban en su borde aguardándolo. Lo tenían a su merced, pero gente de dulce condición se limitaron a inclinarse ante él y le entregaron una lira y unos papeles de música rudimentaria, dejándole solo. Él se puso enseguida a estudiar y con provecho rápidamente, pero tenía los dedos endurecidos para tañer. Lo dejó, aguardando con cierta sorpresa que se fue transformando en exigencia, que alguien viniese a buscarle, y comenzó a preguntarse el porqué de aquella extraña situación, mas como la respuesta no llegaba, y por esta vez no podía descubrirla por sí mismo, tenía que aguardar simplemente, o eso creía, se puso otra vez a aplicarse en la lira y en la música, ya que era lo único que podía hacer, la única actividad posible en aquella condición tan extraña.
y se entusiasmó, se fue entusiasmando sin darse cuenta hasta quedar absorto, pero aún nadie venía y de vez en vez se sobresaltaba preguntándose qué se oculta en esta situación y así pasaba del entusiasmo al sobresalto, de donde nace la palabra, la pregunta, pasando por la calma metódica que examina los acontecimientos. Aún se acordaba bien y sabía atravesar, ir y venir en ese viaje como nadie, como ningún otro de la tierra, pero nada surgía y con nada se encontraba. La clave de todo era la sentencia de uno de los llamados pitagóricos, uno de los más rezagados. Había pasado tanto tiempo, además de que el tiempo en las altas esferas rueda de otro modo. Decía así el dicho, la música es la aritmética inconsciente de los números del alma, y solamente cuando Aristóteles encontrase, y no en teoría, los números de su alma, cuando lo hiciese sonar, se levantaría de allí. Nadie guardaba puertas que no había, nadie tenía que venir a buscarle, él solo se levantaría sin hallar resistencia al escuchar los números de su alma en las cuerdas de la lira, cuando sintiera sonar esos números. Y así fue. Mas antes hubo de pasar por muchas cosas en su alma, hubo de padecer al entendimiento agente, sentado, padecer la vida no vivida, y la vida a medias, hubo de apurar el amor, la angustia, hasta la locura, el delirio, hubo de delirar en su infierno, pues la escala musical lo prescribe, diapasón. Hay que pasar por todo, hay que pasar por todos los infiernos de la vida para llegar a escuchar los números de la propia alma. Ahí está lo que le reclama Aristóteles. Y bueno, aquí nos va a decir sobre Friedrich Nietzsche. Dice, la revuelta del hombre occidental contra su Dios que bajó a este mundo, pero que se fue al inmortal seguro, sin dejar edificado su reino. Nietzsche dio la respuesta del superhombre. Hay también la respuesta de la humildad positivista, del atenerse a los hechos y la respuesta de la mayor felicidad para el mayor número posible. Y claro, la exigencia, la coacción moral ejercida en el nombre del mayor número para el menor número, que no ha entrado a gozar de esa felicidad. La tierra se llena de paraísos a cambio de renunciar a la responsabilidad de ser persona, al derecho inalienable a sufrir y padecer, que es la marca de la dignidad del ser, de la libertad y el precio de la esperanza. Y de esas respuestas, la más cristiana es la de Nietzsche, que prosiguió el camino de la libertad, del sufrimiento infinito, que renunció, aunque fuera por orgullo, a la felicidad, pues cuando Cristo nuestro Señor se marcha de este valle hondo y oscuro, no nos dejó su reino, nos dejó la cruz de nuestra humana condición, que tendríamos que volver a aceptar en serio los hombres de esta cristiana incorregible, que es Europa. La cruz ahí está, y el cáliz, había que limitar la esperanza, reducirla a sus límites legítimos, según la pauta del cristiano Manuel Kant. Y pues bueno, eso es todo lo que tengo por hoy. Espero que les haya gustado. La verdad me gustó bastante. Este libro lo compré en Berlín hace 2 años y me doy cuenta de lo mucho que comparto ahora por la internet, porque de la última vez que estuve ahí en Bartleby y compañía, creo que se llama la librería de literatura latinoamericana de Berlín, o una de las librerías, compré 3 cosas y de las 3 cosas hay reseña ya. Una era la poesía completa de Alejandra Pizarnik, otro el último apaga la luz de Nicanor Parra, y el último era este que acabo de leer. Y pues sí, me gustaría leer un poco más de María Zambrano. Tenía la impresión de que era como mucho más oscura, tal vez sea por como el libro que escogí, pero bastante bien, lo recomiendo. Así que bueno, si les gustó este video, pueden darle like, igual pueden suscribirse a mi canal, también pueden dejarme comentarios, pueden compartir mis videos, también pueden seguirme por Instagram. Nos estamos viendo.